Ya, bueno, partamos en esta. Creo que en la clase número 9 ya. Bueno, vamos acercando a la mitad. Bueno, en fin. Yo creo que vamos a tomar un poco más de 20 clases. No creo que alcancemos a terminar en la 20, pero no importa. Será una o dos más. Pero en fin, prefiero ir a la velocidad que sea cómoda para ustedes y para mí que no ir apurado, porque si no, o sea, no van a entender algunas cosas. Ahora vamos a hablar de la doctrina de San Pablo, independientemente de sus cartas. Lo primero que tenemos que tener muy claro es que en ningún caso San Pablo piensa fundar una nueva religión. Les recuerdo que San Pablo es el primer apóstol cristiano que pone por escrito, ¿no?, su enseñanza en estas cartas. O sea, todas sus cartas, estas 7 cartas que hemos visto son anteriores a la escritura de los evangelios. Entonces, por esa razón lo tratamos primero, porque los evangelistas cuando escribieron en sus evangelios ya conocían la doctrina de San Pablo. Entonces, obviamente fueron influenciados por el enfoque paulino. Pero él, por esa razón, mucha gente se hace la pregunta, y muchos teólogos y antiteólogos también, se hacían la pregunta, bueno, ¿quién fundó el cristianismo? ¿Fue Cristo o fue San Pablo? Que fue el primero que sistematizó, digamos, la enseñanza de Cristo, el primer teólogo, no solamente un apóstol que divulgó la enseñanza de Cristo, sino que lo primero que la sistematizó, hizo el primer teólogo. Los grandes teólogos de la época del Nuevo Testamento, son San Pablo y San Juan, que ellos no solamente describieron lo que hacía lo que predicaba el Señor, como el caso de los 3 evangelios sinópticos, sino que además hicieron teología. San Pablo y San Juan hicieron teología, vale decir, hicieron una interpretación global de, del cristianismo, de la enseñanza del Señor. Ahora bien, por esa pregunta la respuesta es no. O sea, él nunca pensó que estuviera fundando una religión. Él lo que hizo fue poner el mensaje de Cristo en la perspectiva del Mesías que había llegado, y para eso habla de la inauguración del reino mesiánico. Él usa mucho esta frase que dice, el reino de Dios ya está en medio de vosotros. ¿Qué significa eso? Bueno, él entiende que el reino de Dios está en medio de nosotros, que ha pasado algo extraordinario con la resurrección. O sea, el judaísmo nunca había hablado de resurrección con ejemplos prácticos. Los fariseos sí creían que iba a haber una resurrección de los muertos, pero al final de los tiempos, pero no que hubiera ocurrido hasta esa fecha que alguien hubiera resucitado. O sea, que alguien que no cabía la menor duda que estaba muerto, de repente apareciera vivo. Eso no se le ocurría a los judíos por ninguna parte. Entonces, por esa razón, él habla de los tiempos finales. Llegaron los tiempos finales. ¿Qué significan los tiempos finales? Llegó la época definitiva. Eso pudiéramos decir. No es que se vaya a acabar el mundo pasado mañana. No, no, no. Él nunca le puso plazo a eso. Podía ser miles de años. Pero llegó la época definitiva. ¿Y cómo ve que llegó la época definitiva? Porque ya se ha demostrado que la muerte no es el final, que hay vida eterna. Esa es la gran síntesis de donde parte San Pablo. Ya se ha demostrado que la muerte no tiene la victoria final. ¿Y cómo se ha demostrado eso? Bueno, porque Jesús de Nazaret, que no cabe la menor duda que lo mataron los romanos y que lo enterramos y que no había manera que pudiera sobrevivir de la crucifixión, etcétera, 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 lo encontramos caminando por la calle. Y nos fue a ver, nos saludó, almorzó con nosotros, comimos pescado juntos, qué sé yo, todas esas cosas. Entonces, esa es un descubrimiento tremendo que hace San Pablo para asimilarlo a su teología, porque era algo que en el judaísmo, a pesar de que los fariseos creían en la resurrección de los muertos, en el día final, al último momento de la existencia de la humanidad, digámoslo así, y los saduceos no.
no creían en eso, pero nadie se esperaba que ya en ese momento alguien pudiera resucitar. Y eso es la demostración práctica de que efectivamente existe una vida eterna, que la muerte no es el destino definitivo, y que por eso significa que hay ¿cómo se llama? Una nueva época, teológicamente hablando. Y esa es la época final, ya, aunque dure 5.000 años. Pero ya no va a haber otra, no va a haber una revelación nueva, no va a haber una concepción de la humanidad distinta. Y asimila a eso también haciendo ¿cómo se llama? Un enlace teológico a la cruz. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, San Pablo, él no lo dice explícitamente, pero se nota que entiende de que el proyecto del reino mesiánico de Jesús había tenido 3 fracasos en esta tierra ya, en esta tierra en forma personal de Cristo. O sea, había fracasado la idea, y eso también lo dice Benedicto XVI, de ser instaurado ese reino mesiánico ya desde este momento. El primer fracaso fue con la predicación de Juan Bautista, que atrajo muchas multitudes, pero nadie le hizo caso en lo que es efectivamente hacer un cambio de actitud masiva a demostrar que el reino de Dios ya estaba en medio de nosotros. El segundo fracaso fue la predicación de Jesús en Galilea. Jesús parte predicando en Galilea. Y eso hasta prácticamente muy poco tiempo antes de la crucifixión en que va a Jerusalén, pero parte en Galilea. También mucha gente lo siguió, esperanzada por los milagros, qué sé yo, la multiplicación de los panes, cosas de ese tipo, pero no hubo un cambio radical de la actitud de la gente. Y el tercer fracaso fue en Jerusalén, cuando el Señor llegó. Todos sabemos lo que pasó el domingo de Ramos, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero al final, al poco tiempo, lo entregaron, los mismos dirigentes judíos lo entregaron a Roma para que lo crucificara. Entonces, Pablo parte diciendo que él predica la esperanza contra toda esperanza. O sea, ese es un dicho que tiene, que en la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 18, de que la esperanza que da el hecho de que se haya inaugurado este reino de Dios que está en medio de nosotros y que demuestra que esa inauguración, el hecho de que la muerte ha sido derrotada, o sea, la muerte ya no es el último destino de todos los seres humanos, sino que efectivamente la vida sigue después de la muerte y así como Jesús resucitó, nosotros también en algún momento vamos a resucitar. Pero esa es una esperanza extraordinaria que tiene San Pablo y que manifiesta en su predicación, pero que va contra toda esperanza. Porque eso mismo fracasó en Galilea y fracasó en Jerusalén. Ya te había fracasado que la gente reconociera eso en la predicación de Juan Bautista. Entonces, él reconoce la dificultad que tiene para predicar, pero sin embargo predica eso. Predica el reino de Dios ya está en medio de vosotros y la muerte ha sido derrotada. O sea, la acción liberadora post-pascual de Dios que iba a transformar la historia de su pueblo de Israel y por su medio la historia de la humanidad completa. Ahora, San Pablo obviamente también reconoce que la consumación de ese reino de Dios que está en medio de nosotros, pero para que transfigure a la humanidad, quiere decir que la tenemos que hacer nosotros. No el Mesías, porque el Mesías ya volvió a su trono divino, sino que ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer
en nuestra vida. De aquí adelante tenemos que instaurar ese reino de Dios que está en medio de nosotros, o sea que nosotros lo podemos, digamos, predicar y divulgar. No es algo que tengamos que esperar nada, ya lo podemos hacer desde ahora mismo, pero eso es una tarea nuestra. O sea, convertir la sociedad romana o greco-romana, que a él le tocó conocer, que es un desastre, como lo vamos a ver ahora un ratito más, en algo que manifieste que el reino de Dios ya está en medio de nosotros. Y vamos a ver qué es lo que significa eso. Por eso que lo primero que él hace en las primeras cartas, en la primera de los Corintios, que es una de las primeras que escribe, si no es la segunda, la tercera, deja muy claro lo que él transmite en cuanto a la resurrección y la derrota de la muerte, al ver que efectivamente alguien sobrevivió a la muerte. La muerte no es en realidad no es una persona ni nada, según San Pablo, ya lo vamos a ver ahora, pero era una característica humana, todos morían y de ahí nunca más se sabía de ellos. En cambio ahora no. Lo que les transmití fue ante todo lo que yo había recibido, que el Mesías murió por nuestros pecados, como lo anunciaban las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como lo anunciaban las Escrituras. Acuérdense que la Escritura aquí para él es el Antiguo Testamento, porque no hay nada escrito en el Nuevo Testamento. Que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. La mayor parte de ellos viven todavía, aunque algunos han muerto. Después se le apareció a Santiago, luego a los apóstoles todos, y por último se me apareció a mí como nacido a destiempo. O sea, el proyecto ¿qué conclusión sacamos aquí? El proyecto de la instauración del reino mesiánico estaba abierto al futuro, a la acción de quienes aceptaran la predicación del Mesías, incluyendo a las naciones, que acudirán a adorar a Dios de Israel en el monte Sión como tales, tal como decía Isaías y Zacarías, pero siempre este proyecto está en las manos de Dios. Ahora, la realidad histórica en que parte Pablo es una realidad que él considera una situación de fracaso total, destinada a la perdición definitiva. Y él la define como que hoy día, dice él, el reino de la injusticia, que es un sinónimo que usa también como impiedad, pecado, maldad, todas en singular, que es contraria a la verdad, y también es singular. Este reinado del pecado era global, abarcando la totalidad del grupo humano y su entorno ecológico, y adquiriendo una dimensión cósmica que atentaba contra el orden de la creación. O sea, la inmoralidad, pero no la inmoralidad solamente personal, sino que la inmoralidad ideológica que percibía San Pablo en su mundo, era de tal magnitud que esto implicaba un ámbito progresivo de desorden que iba a desencadenar en un proceso global de destrucción y muerte. El pecado para él es un atentado contra el orden de vida y de la paz que sustenta la convivencia humana y su relación con el entorno. El efecto del pecado es su propio castigo que trae destrucción y muerte, que al final la muerte es la paga del pecado. Para entender un poco esto, veamos los ejemplos que él mismo pone, que son muy decidores. ¿Cómo ve él la vivencia de sus contemporáneos, de sus vecinos, de toda la gente con la cual se rodea que no haya recibido el mensaje? Él habla que esa gente vive según la carne. Ahora, nosotros entendemos muchas veces cuando nos hablan de vivir según la carne en algo de tipo sexual, una maldad sexual. No. Para Pablo no es eso solamente. Vivir según la carne es lo contrario de vivir según el espíritu. ¿Y cuál es el espíritu? El espíritu de Dios, el espíritu de Jesucristo, obviamente. O sea, es vivir el ser humano con su pura animalidad.
O sea, no creo que San Pablo haya leído a Darwin, pero lo intuye. O sea, él dice, bueno, si el ser humano vive solamente del instinto animal, de la animalidad, como está viviendo hoy día, eso es vivir según la carne. Por eso carne y animalidad es más o menos lo mismo. Y dice ahí, ¿cuáles son las obras de la carne? Dice, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, disputas, celos, rencores, rivalidades, partidismo, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas por el estilo. O sea, él ve que los seres humanos con los cuales él cohabita, digamos, viven según la carne, o sea, no tienen ningún impulso que les venga de actuar de una forma distinta que con la animalidad, o sea, con lo que ellos heredan de su constitución carnal, digámoslo así. Y dice, las obras de la carne están patentes: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, peleas, celos, rencores, rivalidades, partidismo, sectarismo, envidias, borrachera, orgía y cosas por el estilo. Y después agrega, os prevengo, como ya os previne, que los que así obran, o sea, los que obran nada más que por ese tipo de motivaciones, no heredarán el reino de Dios. En cambio, ¿cuál es el fruto del Espíritu? ¿Qué significa vivir con el Espíritu de Dios? Amor, alegría, paz, comprensión, serviciabilidad, bondad, lealtad, amabilidad y dominio de sí. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, marcharemos tras el Espíritu. Esto es lo que dicen en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 18-25, tal como tengo en los apuntes. Entonces, por eso que él dice que predica contra toda esperanza, porque tiene que explicarle a gente que vive según la carne, que lo tenía en la menor, o sea, según su animalidad, digámoslo así, y tiene que explicarles que no, que tienen que vivir según el Espíritu, para que el reino de Dios que ya está en medio de ellos se manifieste visible. Ahora, ¿qué es lo que es la muerte también para San Pablo? Y que también la pone en singular. No es la muerte individual de cada persona, que eso es algo natural, no va contra eso, sino que él considera que hay una potencia destructiva que domina a la humanidad y la creación para que ésta viva según la carne. Y lo hace invadiendo a los seres humanos con el pecado, que también lo escribe con mayúscula y en singular. O sea, son categorías de pensamiento, digámoslo así, lo que dice Pablo, pero que son muy directas. No está hablando, porque cuando nosotros decimos la muerte, citando a Pablo, ha sido derrotada, no es que eso signifique que dejemos de morir, sino vamos a morir todo igual, sino que esa potencia, que él no dice necesariamente que sea diabólica, pero que está ahí, que hace algo, que hace que la gente tienda a actuar según la carne. Y eso es lo que llama pecado. Cuando tú actúas según la carne, no es una lista de pecados como las que nosotros nos dan para que nosotros nos vayamos a confesar, sino es, digamos, uno tendría que hacer, para entender, hacerlo de acuerdo a lo que dice Pablo, tiene que hacerse un análisis de vida para saber si sus motivaciones de vida son estas cosas que él dice de la gente, que motivan a la gente que vive según la carne. O sea, mucho más profundo. Ahora, la muerte, según él, esa potencia que hace que la gente viva según la carne, es el enemigo definitivo a vencer. Como les digo, no lo asimila a una potencia, a un ser, como si dijéramos el demonio. No.
el que interpretó muy bien este término paulino de la muerte, el significado, fue San Juan Pablo II, en que él habla de la cultura de la muerte. Y esa es una muy buena interpretación en términos de hoy día al significado que le da San Pablo. Hay una cultura de la muerte. Ahora, yo creo que hoy día lo vemos clarísimo eso, digamos así. O sea, hay una cultura de la muerte que alguien la impulsa, yo no sé quién será, pero que está perfectamente coordinada a nivel global. Todos estos indoctrinamientos que hemos visto de la sexualidad rara, para decirlo en términos piadosos, que se le hace a los niños desde los 5 años de edad, según Naciones Unidas, en fin, y todas estas legislaciones que van apareciendo en la mayoría de los países, ¿no es cierto?, también sobre cosas bastante extrañas, ¿no?, para decirlo un nombre piadoso, ¿no?, que antes ni se pensaban, a 10, 15 años atrás ni se pensaban, pero que hoy día estás obligado poco menos que a aceptarlas, porque si no quedas marginado de la globalización y cosas por el estilo. Evidentemente que es algo que está muy bien coordinado. O sea, no es casualidad que aparezca lo mismo en todos los países más o menos en el mismo periodo de tiempo. Esas casualidades históricas no se dan. Entonces, bueno, ¿quién está detrás de esto? ¿Quién está detrás de esto empujando? San Pablo en ese sentido nunca se preocupa, como les decía en la clase pasada, de los detalles políticos. Eso no le interesa, como, igual que cuando hablábamos de la esclavitud. Entonces, sencillamente, la muerte está detrás. Ahora, ¿quiénes son los que dirigen esta campaña de la muerte? San Pablo dice, no tengo idea, averigüenlo ustedes. Pero lo que resulta, en la práctica lo que se ve es eso. O sea, traducido el pensamiento de Juan Pablo II, podríamos decir, ¿quiénes son los que están impulsando desde atrás esta cultura de la muerte? Averigüenlo ustedes. Le echan la culpa a una serie de personas, yo no sé, pero que están muy bien coordinadas y que tienen un grupo muy activo y que tienen muchos recursos económicos para promoverlo, y que es algo absolutamente bien planificado. O sea, no digo bien planificado que sea bueno, sino efectivamente planificado para cumplir sus objetivos, no cabe la menor duda. Entonces, esa es la conceptualización que ve San Pablo, que yo creo que va al día de hoy clarísima. Entonces, al final, esta muerte, esta potencia que empuja a hacer todo esto, va a traer una serie de consecuencias, sobre todo lo que significa una vida distorsionada, con enfermedad, debilidad, miseria, corrupción, y la consecuente y progresiva perversión del mundo creado. Y al final, para los que se ven afectados por esto, el sello definitivo es la muerte absoluta, o sea, la perdición. Ahora, vamos a lo que se predica ahora, lo que predica San Pablo. El reino mesiánico, en cambio, implica un Dios cercano y accesible, que es totalmente distinto a los dioses que habían romanos y griegos que estaban por allá en el Monte Olimpo y se dedicaban a jugar haciendo cosas atroces entre ellos y haciéndole cosas atroces a los seres humanos. No, este es un Dios cercano y accesible a cada persona individual, que se preocupa de las necesidades cotidianas de sus hijos y cuida de ellos. Y por eso esto es una muy buena noticia para los excluidos. Y por eso San Pablo destina su predicación a mendigos, desarraigados, enfermos, pecadores, marginados, mujeres, extranjeros, etcétera, que también fueron los principales destinatarios de la actuación de Jesús y que eran gente que carecía de un honor en su ser. O sea, eran calificados de no honorables, ¿no?, por los que mandaban, digámoslo así. O también que no podían contar con el apoyo de una familia patriarcal.
San Pablo entiende muy bien que el núcleo básico de la religión de Jesús no era la observancia ni de la Torá, ni una búsqueda de la pureza ritual, ni la santificación del individuo a través del culto, que era algo que el judaísmo en esa época le daba mucha importancia, sino que lo importante para San Pablo era imitar en forma individual el modo de actuar de Dios. Y algo que él cita por ahí es una frase que nosotros la conocemos de los evangelios. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. De este modo seréis dignos de hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre los buenos y malos y manda la lluvia sobre justos e injustos. O sea, es un Dios cercano, cosa que no se veía en ninguno de las mitologías de los dominadores. O sea, como dijo un teólogo, que ya no me acuerdo quién era, pero que me impresionó mucho cuando fui a una conferencia de él, dice, más que una ortodoxia, Jesús y Pablo predicaban una ortopraxis. O sea, una práctica de la imitación del proceder de Dios. Cuando yo era niño, hace un montón de años atrás, uno siempre le regalaban para la primera comunión un librito que se llamaba La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, que era un pastor, o sea, un sacerdote, era un monje medieval, la imitación de Cristo. Bueno, un poco eso es lo que... Ahí está, la imitación de Cristo. Un poco eso es lo que predica San Pablo, imitando a la predicación de Cristo. O sea, lo importante es actuar como actuó Cristo, no tanto meterse en divagaciones sobre cómo funciona la relación en las tres personas de la Trinidad o cosas por el estilo. Eso hay que aceptarlas, ¿no? Porque es parte del misterio de Dios. Pero lo importante es, para poder vencer a esta muerte, a esta potencia que se llama la muerte, es tener una ortopraxis, no tanto una ortodoxia, sino que la ortodoxia es necesaria para tener la ortopraxis, pero al final lo importante es la ortopraxis. O sea, imitar a nuestro Padre Celestial. Ahora, esto, para un versado en el Antiguo Testamento, que era muy instruido en las Escrituras, San Pablo, ya era historia, digámoslo así, porque los profetas habían anunciado algo muy parecido. Nosotros, por ejemplo, si leemos en Amós, dice, detesto y rehúso sus fiestas, no me aplacan sus reuniones litúrgicas. Por muchos holocaustos y ofrendas que me traigan, no los aceptaré ni miraré sus víctimas cebadas. Retiren de mi presencia el barullo de los cantos. No quiero oír la música de la cítara, sino que fluya como agua el derecho y la justicia como arroyo perenne. Esto lo dice Amós, capítulo 5, del 21 al 24. Pero si ustedes leen a Sofonías, si leen a otros profetas, dicen más o menos lo mismo. O sea, lo importante es, no es tanto esas liturgias apoteósicas que tenían en el templo de Jerusalén, que sacrificaban miles de novillos pensando que con eso iban a aplacar a Dios y no lo iba a castigar por las barbaridades que hacían. Lo importante, como dice el profeta aquí, quiero que fluya como agua el derecho y la justicia como arroyo permanente. Bueno, si ustedes cambian las cítaras por la guitarra y el canturreo, qué sé yo, también se puede aplicar a lo que estamos viviendo nosotros en el siglo XXI, no es tan descabellado. Ahora,
Pablo hace mucho hincapié en que el Dios de Israel, que es el que es el que predica él, de acuerdo al mensaje esencial del Antiguo Testamento, es un Dios liberador de situaciones imposibles. Y eso está lleno de relatos del Antiguo Testamento del Dios que libera de situaciones imposibles. Ahora, este proyecto de Dios, el éxito de este proyecto de Dios que Pablo predica, va a ocurrir siempre que la comunidad lo acoja o lo rechace. Eso es una realidad. O sea, este proyecto de Dios, de una cercanía y de ser accesible, depende si la comunidad lo acepta o no. No es una imposición. Por lo tanto, obviamente, si no resulta, si fracasa, como pasó con la predicación de Juan Bautista, como pasó con la predicación de Jesús en Galilea, y como fracasó con la predicación de Jesús en Jerusalén, es culpa de la comunidad que no lo acepta. Por lo tanto, cuando él predica esa esperanza contra toda esperanza, él lo que está predicando es algo para que haya una renovación de la humanidad. Hay una renovación de la humanidad. Esa es la esperanza que él predica. Que la humanidad se renueve, y eso exige un proceso histórico. Ahora, ¿cómo percibe Pablo la muerte de Jesús? Implicaba el último acto de servicio al reino de Dios en favor al pueblo rebelde. El enfrentamiento de los discípulos con la realidad testimoniada de la resurrección provoca en ellos la fe que el reino mesiánico proyectado para el futuro ya se había inaugurado con la entronización del Mesías en el ámbito de Dios. Y eso sería la misión de la comunidad, hacer presente en este mundo hostil la realidad que ya existía en el ámbito de Dios. Por eso que el centro de la predicación de San Pablo es la resurrección. Y él lo dice en la primera carta de los Corintios, capítulo 15. Si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe, y nuestra predicación carecería de contenido. Ya vamos a ver esto que significa la entronización del Mesías en un ratito más. Un punto que se deriva a esto, y que es bien importante para entender las consecuencias de esta predicación paulina, y que fue adoptada también por todos los apóstoles, la continuación de él, es que esta predicación que hace Pablo va en contra directamente de la ideología o la teología o la religión, pudiéramos decir, imperial que reinaba en Roma. El emperador romano era el hijo de Dios, era el salvador del mundo, porque había traído la paz a la tierra. Ese era el dogma fundamental de esta religión romana práctica, real, independiente de Zeus y todo lo demás. O sea, el emperador era el hijo de Zeus, el Señor, el salvador del mundo, porque había traído la paz. Pero la paz que traía y la justicia que traía era el fruto de una victoria militar y del orden imperial. Pero Pablo proclama que Jesús es el Hijo de Dios y Señor y Salvador. Por lo tanto, se opone directamente a esta teología imperial romana. En este sentido, y lo vamos a ver ahora claramente porque ocurre, la manifestación de Pablo como que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad, es exactamente, cae dentro del delito de alta traición para la teología imperial romana. Y eso lo entendieron bastante bien también los sumos sacerdotes de Jerusalén cuando
aprobaron, no aprobaron, pudiéramos decir, se decidieron, tomaron la decisión de mandar a Jesús al tribunal de Pilatos para que lo crucificaran. Si nosotros leemos muy bien lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 11, fíjense lo que dice. Los sumos sacerdotes y los fariseos reunieron entonces una sesión del Sanedrín y decían, ¿qué hacemos? ¿Cuándo la hacen esta reunión? Después de el Domingo de Ramos, cuando la multitud aclama a Jesús para hacerlo rey y Mesías. ¿Se acuerdan ustedes? Lo reciben, bendito el Hijo de David, que viene en el nombre del Señor. Y eso no era una aclamación de tipo espiritual. Era una aclamación para convertirlo en rey de Israel para que nos liberara de los romanos. Eso era. Entonces, en el Sanedrín, dicen, los sumos sacerdotes dicen, se reúnen y dicen, ¿qué hacemos? Porque ese hombre, Jesús, realiza muchas señales y milagros. Por eso lo querían hacer rey, porque era una persona que era capaz de multiplicar los panes y sanar a los enfermos y resucitar a un par de muertos, digamos, como Lázaro y otros. Entonces, efectivamente, tenía un poder divino. Entonces, para él iba a ser muy fácil derrotar a los romanos, aunque los romanos tenían ejércitos numerosos. ¿Ya? Entonces, ¿y qué hacemos? Porque ese hombre realiza muchas señales y milagros. Si lo dejamos seguir así, todos van a darle su adhesión y vendrán los romanos y destruirán nuestro templo sagrado e incluso nuestra nación. Obviamente, si sigue esta cosa y lo nombran rey para que destruya a los romanos se van a defender y los romanos están súper armados y eso significa que van a destruir el templo y van a destruir la nación. ¿Qué hacemos? ¿Nos jugamos por este Mesías o usamos la prudencia y vemos cómo acallar todo esto? Sigo. Pero uno de ellos, que era Caifás, siendo sumo sacerdote el año aquel, les dijo, ustedes no saben nada de nada, ni calculan tampoco lo que les conviene que un solo hombre muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. O sea, está claro. Se dieron cuenta que iba a llegar los romanos y iban a aplastar todo, y qué sé yo, mejor matar a este hombre, ¿no? Por muy inocente o loco que sea, no sabemos si es inocente o es loco, no tenemos idea, no nos preocupa, no les preocupaba en ese momento, pero es un peligro público. Así que ese día acordaron matarlo. Y también acordaron de matar a Lázaro, porque había resucitado entre los muertos, porque a causa de eso muchos judíos iban y creían en Jesús como el futuro rey de Israel. Ahora, Caifás no estaba tan perdido desde el punto de vista humano, porque eso pasó exactamente de nuevo en el año 70 y después en el año 130, y efectivamente ahí llegaron los romanos y dijeron, ya basta niñitos, dejen de hacer insurrecciones y buscar mesías raros que van a derrotarnos a nosotros. Y en el año 70, el Senado romano mandó a 2 césares, subcésares que eran en esa época, digamos, vicecésar, no sé cómo se habían llamado, a Vespasiano y a Tito, para que dieran un escarmiento. Y el escarmiento fue brutal, como lo vamos a ver en esta clase o en la próxima, porque no quedó nadie vivo, no quedó piedra sobre piedra. Fíjense que los romanos, después que derrotaron a los judíos y lo hicieron arrancar con lo opuesto, crucificaron durante meses a más de 500 personas diarias. Eso lo dice un historiador romano, Dion Casio. O sea, ahí ya reaccionó Roma como Roma. Y no podía permitir esas insurrecciones. Porque si tenían éxito los judíos, que eran chiquititos, pero podían tener éxito con estos locos que se declaraban Mesías, al día siguiente se le iban a levantar los de Mesopotamia, los egipcios, los asirios, qué sé yo, que eran todos parte del imperio y que financiaban al imperio, entonces no lo podían permitir. Entonces el escarmiento fue brutal.
Por eso desde que está claro, para la religión imperial, vuelvo a lo que hablábamos hace un minuto, para la religión imperial romana, lo que predicaba Pablo era alta traición. O sea, usted no me venga a decir que el hijo del Dios se llama Jesús. El hijo del Dios se llama, en esa época ha sido Tiberio o Claudio, no sé, el que fuera. ¿Sí? Y en segundo lugar, y ese es el Señor del mundo, ¿sí? Porque manda. ¿Sí? Y usted tiene que trabajar para alimentar a los romanos. ¿Sí? ¿Está claro? Está claro. Entonces, si usted dice que hay otro Señor del mundo y que es otro el Hijo de Dios, eso es alta traición a la religión romana, a la religión imperial romana. Para Pablo está claro que quien mató a Jesús no fue la filosofía griega, sino la autoridad imperial romana. La sabiduría de esta era es la que crucificó, a pesar de eso, dice Pablo, al Señor de la gloria. ¿Por qué? Porque promovía ese vivir según la carne. Pero el hecho mismo de cómo se generó el proceso de muerte de Jesús fue la autoridad imperial romana. Ahora, cuando habla Pablo diatribas en contra de estos imperios que existían en esa época, que en el fondo cada imperio tenía una situación muy parecida. O sea, los romanos no eran mejores que Alejandro Magno, ni que el imperio asirio, ni o peores, ni que los babilonios. Siempre el emperador de esos imperios era el hijo del dios respectivo y era el señor del mundo, que traía la paz al mundo. Pero siempre era una paz dominadora y en esa época, olvídense los derechos humanos, o sea, eran cosas atroces lo que se hacían. Entonces, Pablo habla en contra de esa cultura que provoca este tipo de situaciones, que también es parte de la cultura de la muerte. O sea, para Pablo, un imperio cristiano hubiera sido igual de malo. Un imperio cristiano en que el emperador se hubiera abrogado el derecho divino, digámoslo así, hubiera sido igual de malo, igual de malo. Él confiaba en lo que predicaba era el reino de Dios a nivel de la gente, que le mostraba ese reino de Dios un Dios cercano y accesible, y menos de tener un representante militar de la divinidad a cargo de un imperio. Pablo no acusaba simplemente a Roma, sino lo que vio en ella, la personificación de la sabiduría de este mundo, el modelo normal de este mundo, su modo de vida y ver las cosas. El modelo normal de este mundo para Pablo es la forma más común de la sociedad humana desde que se produjo el enorme desarrollo de la agricultura y las grandes concentraciones de la población en los albores del cuarto milenio antes de nuestra era. Lo que entonces emergió fue lo que podemos denominar los sistemas de dominio, es decir, sociedades gobernadas por unos pocos que usaban su poder, riqueza y sabiduría para modelar el sistema social de acuerdo con sus propios intereses. La paz, según el modelo romano, digamos, el modelo imperial de la época, es decir, la estabilidad se conseguía mediante la victoria y la conquista. Y el emperador era el dios de esta conquista, de esta teología. Y por eso que al emperador en el día del cumpleaños se obligaba a todos los jefes de familia, a todos los varones jefes de familia del imperio, ir a la plaza del pueblo o de la ciudad donde vivían, donde siempre había una estatua del emperador vigente, a echarle incienso. O sea, vale decir, a reconocerlo como Dios. Y ese fue el gran problema que tuvieron los cristianos con las persecuciones a partir de la época de Pablo. Tenían que ir el día del cumpleaños del emperador, de postrarse delante de la estatua del emperador, uno por uno, delante del gobernador romano, que iba anotando los que iban y los que no iban, y echarle incienso a la estatua del emperador. Se vale decir, adorándolo.
Y la crucifixión era la forma que tenían los romanos de castigar al el que pretendía subvertir ese orden. No era un castigo para cualquier delincuente. Era reservado solo para los que iban en contra de la autoridad imperial romana y de su religión oficial. O sea, los que desafiaban esa autoridad imperial. Y, ojo, que tenía dos intenciones. Era horrorosa de dolorosa, o sea, era una tortura espantosa, la peor que se le había podido ocurrir a los romanos. Y con el objetivo, entonces, de que los seguidores de ese traidor de la causa romana tuvieran bien claro que no les convenía seguirlo, porque a ellos les iba a pasar lo mismo. O sea, era escarmiento en ese sentido. Y la otra característica que tenía la crucifixión es que se hacía siempre arriba de un cerro, de donde pudiera verla toda la población de esa ciudad. Y dejaban al muerto colgado por varios días, para que toda la gente de la ciudad entendiera que si ellos osaban desafiar la autoridad divina del emperador, se iba a pasar lo mismo. O sea, tenía una intencionalidad de escarmiento tanto para el condenado como para todos los que vivían en su ciudad. O sea, aquí, digamos, si nosotros hubiéramos sido parte del Imperio Romano en Santiago de Chile, en la época de la colonia, por ejemplo, los hubieran crucificado en la punta del cerro, el cerro Santa Lucía. Y ahora que está más crecidita la ciudad, los hubieran crucificado en la punta del cerro San Cristóbal, digamos. ¿No? Pero la idea es esa: escarmiento para la ciudad y escarmiento para el condenado. Entonces, eso de que Pablo proclamara que ese Cristo crucificado es el Señor resucitado, tenía también una fuerza muy grande, porque lo que decía, ustedes romanos crucificaron al Señor de la gloria como un criminal, pero Dios lo resucitó. ¿Qué es lo que está diciendo esto? ¿Quién tiene la razón? ¿Ustedes o Dios? Si ustedes dicen que ese era un mentiroso, no hubiera habido ningún Dios que lo hubiera resucitado. Entonces, ¿cómo se explican de ustedes que haya resucitado? Porque alguien que es más poderoso que cualquier ser humano, Dios lo resucitó. Entonces, ustedes son los mentirosos, señores romanos. Yo digo la verdad. La cruz, entonces, fue el no imperial a Jesús, pero Dios lo resucitó. Por lo tanto, la resurrección es el sí de Dios a Jesús. La vindicación de Jesús por Dios y por lo tanto el no de Dios a los poderes de este mundo. Por eso que Pablo habla: Jesús ejecutado por Roma y vindicado por Dios. ¿Qué quiere decir? Las autoridades crucificaron a Jesús, pero Dios lo resucitó. La cruz fue el no imperial a Jesús, pero Dios lo resucitó con el sí de Dios. Bien. Ahora, ¿quiénes fueron crucificados con Jesús? Una nota al pie de la página. ¿Los ladrones? No, no eran ladrones. La palabra griega que indica en el Evangelio a los dos que acompañaron a Jesús en la cruz es de salteadores de caminos, rebeldes. Es una palabra que dice lestes. El salteador de camino era un rebelde que era un guerrillero que quería picanear, podemos decir, molestar a los romanos. No era el que robaba la cartera a la señora en la calle, no, era un celota, como le llamaban también. Seguramente debe haber sido algunos que vieron en el Domingo de Ramos que gritaban mucho a favor de Jesús y los romanos dijeron: venga para acá. ¿Quieren estar al lado de Jesús? Bueno, los vamos a crucificar al lado de Jesús. Pero no, hay que mirarlo en esa perspectiva, en el castigo que
que recibieron era porque ellos precisamente, seguramente estuvieron cantándole vivas al Señor en el Domingo de Ramos, y los romanos lo agarraron y lo crucificaron junto con él. Ellos crucificaron al Señor de la gloria, vindicado por Dios. Eso está bien claro en las cartas a los Corintios. Bien, un tema que también tenemos que hablar ahora, que ya es posterior, es que esta aplicación que hemos dado, que da San Pablo, ¿no?, al sentido de la muerte de Cristo, en el lenguaje que la dice, generó en la Edad Media, a partir del año 1097, una corriente teológica promovida por San Anselmo de Canterbury, que además lo hicieron doctor de la Iglesia, de lo que se llama el sacrificio vicario, que se entiende mal, y lo vamos a ver ahora. Y que se entiende mal del lenguaje que usa San Pablo para explicar lo que acabamos de explicar. O sea, yo se lo he explicado en la forma que San Pablo lo entiende así, digamos, en la mentalidad de él de esa época. San Anselmo de Canterbury escribió un libro que uno lo puede ver, está en Amazon, son 20 páginas, ¿no?, el tremendo libro, que se llama Cur Deus Homo, que la traducción del latín significa ¿para qué Dios se hizo hombre? O sea, ¿cuál es el objetivo que Dios se haya hecho hombre? ¿Por qué Dios necesitaba encarnarse en Jesús? Es un problema bien concreto. Y él responde la pregunta con el siguiente silogismo, que está detalladito en el libro. Se los voy a decir, son 4 etapas. Dice, por nuestra desobediencia a Dios, todos somos pecadores. Está clarísimo. El perdón de Dios exige que se dé una compensación. El hecho que Dios perdone el pecado sin un pago implicaría que a él no le importa seriamente el pecado. Por lo tanto, debe pagarse el precio de nuestra desobediencia. Fíjense que ahí que está ya, ahí hay un problema, porque ahí se niega la misericordia. Se niega que uno pueda perdonar sin pago, ya sea de Dios o de un ser humano. O sea, aquí hay abierta contradicción ya en esta frase, que es textual, ¿no?, con respecto a la parábola del hijo pródigo, por ejemplo. Sigo, la tercera etapa del silogismo. Puesto que Dios es un ser infinito, nuestra deuda es infinita. Por lo tanto, nadie finito puede pagar el precio, pues solo un ser infinito puede pagar una deuda infinita. Aquí ya se meten Honduras. ¿Sí? Pero sigamos. La conclusión que saca es, de ahí la necesidad de Jesús como encarnación de Dios. Es el único ser infinito cuya muerte como sacrificio vicario paga el precio de nuestra desobediencia. Y de este modo podemos ser perdonados. ¿Se los leo de nuevo o no? ¿Lo entendieron bien o no lo entendieron? ¿Se los leo de nuevo o se los leo de nuevo? Por nuestra desobediencia a Dios, todos somos pecadores. Ahí no hay duda. El perdón exige que se dé una compensación. O sea, aquí está hablando en términos estrictamente jurídicos. Niega totalmente la misericordia, como les digo. El hecho de que Dios perdone el pecado sin un pago implicaría que a él no le importa seriamente el pecado. O sea, chipe libre va a pecar. Por lo tanto, debe pagarse el precio de nuestra desobediencia. Bueno, ahí va abiertamente en contra de lo que es la parábola del hijo pródigo. Que lo recibe el padre, lo abraza, tenemos una fiesta, qué sé yo, y todo lo demás. O sea, en el fondo está tomando aquí Anselmo de Canterbury la posición del hermano mayor del hijo pródigo.
Puesto que Dios es un ser infinito, nuestra deuda es infinita. Por lo tanto, nadie finito puede pagar el precio, pues solo un ser infinito puede pagarle una deuda infinita. Aquí esta frase es típica del derecho germánico, el derecho que trajeron los bárbaros germanos, no es el derecho romano, porque tiene metida el concepto del honor. O sea, en el derecho germánico, cosa que no ocurría en el derecho romano, si un noble eh, tenía recibía una ofensa, el desagravio tenía que dárselo a alguien de su mismo nivel, vale decir, otro noble del mismo nivel. No aquella persona que lo había ofendido, que podía ser un simple pelagato. O sea, si un noble recibía un garabato de un simple pelagato, el que tenía que arreglar el asunto tenía que ser alguien de su mismo nivel, no el pelagato. Porque el honor que había sido atacado del noble que había recibido esa ofensa, no era, tenía mucho más valor que el del pelagato que lo había ofendido. Tenía que ser alguien de su mismo nivel que le diera una explicación y le compensara con su honor de nivel a nivel el honor perdido por la persona ofendida. Ese es el derecho de los germanos. Si ustedes leen el poema del mío Cid, van a encontrar eso a cada rato. Entonces, de ahí la necesidad, dado que la deuda como Dios es infinito, o sea, es el noble de más alto nivel, digamos, infinito, entonces esa ofensa tiene que pagarla a alguien que esté a su mismo nivel. Por lo tanto, no la pueden pagar los seres humanos. Por eso que Dios mismo tiene que encarnarse para pagar el precio de nuestra desobediencia. De este modo podemos ser perdonados. Ahora, lo que trae como respuesta a eso, ¿no es cierto?, es que toda esta infinitud de Dios también lo muestra con una crueldad infinita. Porque la conclusión que saca Anselmo de Canterbury es que Jesús se encarnó para morir en la cruz. Su única función era esa. De tal manera, y con la muerte más horrorosa que se puede imaginar uno, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque ese sufrimiento infinito, puesto que él era Dios, podía satisfacer, perdóname que diga la expresión, el ego de Dios Padre por la ofensa infinita que le había provocado a la humanidad. Bueno, desgraciadamente esta cosa entró mucho en la teología posterior y se hizo parte del cristianismo común. Y bueno, se ve claramente que el Dios imaginado por Anselmo es radicalmente diferente que el Dios que nos muestra la parábola del Hijo Pródigo, reparada por San Lucas y tantas parábolas de la misericordia. O sea, es un juridicismo que se tiñe con matices de la justicia germánica medieval. Eso supone que un noble ofendido debía exigir adecuada satisfacción, pero no de cualquier persona, sino de uno de sus pares. Bueno, para San Pablo, sin embargo, la cruz es el verdadero árbol de la vida del jardín del Edén, y que reveló la pasión de Dios por el mundo según fue creado por él. Es decir, el mundo diferente, normal del dominio de la injusticia, de la sabiduría de este mundo. San Pablo diría, bueno, ¿para qué vino Cristo? Vino Cristo a mostrarnos el amor de Dios individual a cada persona. Léanlo, lean sus predicaciones, lean el Evangelio. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Sanar a los enfermos, cuidar a los desposeídos, no sé, confortar a los sufrientes, socorrer a las viudas, socorrer a los huérfanos. Eso es lo que viene a hacer el Señor. Y a mostrarnos qué, a mostrarnos, como dice San Pablo, que el Señor de este mundo no es el emperador romano que nos obliga a todos a vivir de acuerdo a la cultura de la muerte.
Y lo hizo de tal modo, Jesús, con amor a las personas, a los individuos, a los sufrientes, que él sabía que estaba en contra de la teología imperial romana, nos dice San Pablo, pero sin embargo corrió el riesgo de que lo crucificaran. Y efectivamente fue crucificado. O sea, hasta ese extremo nos amó, amó al mundo, dice San Pablo, que para que su mensaje penetrara en la gente, asumió todas las consecuencias. Ahora, el lenguaje a veces un poco claro, puede alguien que tenga otra mentalidad tan distinta como Anselmo del Canterbury, pensar en cosas que no es lo que quiso decir San Pablo. Porque eso de morir por alguien, que San Pablo lo expresa a veces así, no quiere decir que se muera en lugar de otra, porque para cumplir el punto que dice Anselmo de Canterbury, sino que significa que morir para tratar de salvar a la otra. El ejemplo más claro es el que se pone aquí un intérprete de San Pablo. Dice, podríamos decir que la madre muere en lugar de su hijo, pero con ello no entenderíamos que muere en sustitución del hijo, sino más bien que ha dado la vida por él. Es decir, ha muerto para que otro pueda vivir. O sea, si una madre muere y da la vida por su hijo para salvarlo de una casa que está en llamas, por ejemplo, no quiere decir que se autoinmole para que su hijo nunca más pueda sufrir una quemadura, sino lo que significa es que arriesgó a su vida para salvar a su hijo que está en la casa incendiada, lo logró salvar y desgraciadamente ella falleció. Esa es otra historia totalmente distinta. El padre José Miguel Ibáñez Langlois, que es un predicador muy interesante, que es del Opus Dei. O sea, no se puede decir que sea muy revolucionaria la doctrina, pero lo explica muy requete contra bien. En su libro Jesús de Nazaret, que lo escribió hace pocos años, unos 8 o 10 años atrás, decía, ¿debía ser así la salvación del mundo? No, desde luego. Habría bastado muchísimo menos un solo pensamiento de Dios o incluso el mero perdón del Padre sin la encarnación del Hijo. O sea, el Hijo, lo que dice la parábola del Hijo pródigo. ¿Por qué entonces tanto derroche de dolor y sangre? Porque en el máximo dolor se expresa el máximo amor. Cristo nos quiso redimir de la manera más plena y amorosa que sea concebible o inconcebible. Se diría que aún Dios mismo no pudo ir más lejos para atraernos hacia sí, para ganar nuestro corazón, para hacer más visible a los ojos humanos la inmensidad de su amor que leemos en la cruz como en un libro abierto. Lo que yo les decía, la madre que se arriesga a todo para salvar a su hijo que está en una casa incendiada, o que se está incendiando. Además hay otra cosa que también a uno no le gusta de la aplicación de Anselmo de Canterbury, por lo menos a mí me choca, y que fue muy discutida en la Edad Media, porque en la Edad Media se hicieron dos escuelas de esto, teológicas. Uno, los dominicos, que defendieron a Anselmo de Canterbury, y que dijeron que sí, que estaba muy bien. Salvo Santo Tomás de Aquino, que dijo que sí, que parecía que estaba bien, pero no estaba muy convencido. Pero en general la escuela dominico apoyó mucho esto de San Anselmo de Canterbury. Y los franciscanos que estaban en contra, que decían que no es así la cosa. Y que el predicador más importante, el teólogo más grande que tenían los franciscanos era San Buenaventura. Y lo más curioso, porque tanto San Tomás de Aquino como San Buenaventura fueron declarados doctores de la Iglesia, son grandes teólogos medievales.
Santo Tomás de Aquino era el doctor angélico y San Buenaventura el doctor seráfico. Entonces es simpático que la discusión entre el angélico y el seráfico, no sé cuál habría tenido más categoría en ese sentido, pero eso eran los discursos teológicos que había en esa época. Pero bien, los franciscanos empezaron a preguntar entonces, bueno, ¿y qué pasaría si Adán no hubiera pecado? ¿Qué pasaría si Adán no hubiera pecado? Porque si Adán no hubiera pecado, estaríamos todos viviendo y suponiendo que ningún descendiente de Adán no hubiera pecado tampoco. Entonces, ¿habría habido encarnación o no hubiera habido encarnación? Bueno, los que defendían a Anselmo de Canterbury dijeron, no habría habido encarnación. Y los que defendían a Buenaventura decían, sí, si hubiera habido encarnación por lo que dice la carta a los Colosenses, que la vamos a ver cuando toque en la fecha. Pero fíjense que ahí hay algo que no me convence. Porque si no hubiera habido encarnación, o sea, Adán no hubiera pecado y por lo tanto no hubiera habido encarnación, no hubiera existido la Virgen María. O sea, hubiera existido una chiquilla en Nazaret que se llamaba María, que se casó con José y que hubiera tenido seguramente hijos. Pero no sería la Virgen María. Porque la Virgen María existió como Virgen María en el momento de la Anunciación. Antes era una chiquilla común y corriente, ¿no? Y yo no me puedo explicar el mundo hoy día sin la Virgen María. ¿Qué quieres que les diga? ¿No? Lo encuentro, pero eso que no me convence. No me convence. La Virgen María tiene muchos otros títulos, no solamente ser la madre de Jesús. La madre de Dios, la Teótocos. O sea, no me puedo convencer que no pudiera existir la Virgen María. O sea, que en la situación ideal de que Adán no hubiera pecado, ¿eso significaba que la Virgen María no iba a existir? No, no me calza. Bueno, pero eso es una opinión mía. ¿Eh? Es una opinión mía. Ustedes pensarán si les calza o no les calza. Bueno, la muerte y la resurrección de Cristo ahora, para el ser humano común y corriente, como somos nosotros, para San Pablo, era un trasplante de identidad. O sea, hay una frase de Pablo que dice, morir y resucitar con Cristo constituye el medio para vivir en Cristo. O sea, la conversión de una persona, de un romano, por ejemplo, que vivía en la cultura de la muerte y vivía en la cultura de la carne y pasa a vivir en la cultura del espíritu, significa morir con Cristo en la cruz, ser crucificado espiritualmente en la cruz con toda su ideología pasada y resucitar con una nueva concepción de la vida, según el espíritu ahora, no según la carne. Y esa frase es una frase que, según los estadistas, los que hacen estadística, es una frase que Pablo usa más de 100 veces en sus cartas. O sea, uno muere con la muerte de cruz en la cruz cuando al convertirse, cuando deja de lado aquellos puntos de su vida pasada que lo hacían vivir de acuerdo a la cultura de la muerte. Y resucita junto con Cristo, iluminado por este nuevo enfoque. Por eso dice San Pablo, una frase que es famosa en los Gálatas, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. O sea, esa muerte y resurrección que el cristiano tiene que manifestar en su conversión es como se dice por ahí, un trasplante de identidad. Ahora, el pecado universal de la humanidad es mucho peor que las tradiciones listas de vicios que Pablo refiere a griegos y judíos. El pecado consiste en haber aceptado la violencia como la droga favorita de nuestra civilización, y nuestra adicción a ella constituye una amenaza para la mismísima creación.
La vida de Cristo fue la revelación encarnada de un Dios no violento y se consumó por su muerte, que fue el resultado de aquella injusticia violenta a la que se había opuesto justamente y de forma no violenta. Su muerte fue un sacrificio que viene del latín hacer sagrados, sacrum facere, porque fue testimonio definitivo del carácter no violento de su Dios y la invitación definitiva para que participemos con él, tanto metafórica como realmente, muriendo a la normalidad violenta de la civilización, o incluso, si fuera lamentablemente necesario, como víctimas del mal dominante al cual nos oponemos. Bien, ahora estamos reyendo, a ver un punto que es muy importante de esto ahora. Como conclusión, vamos sacando las conclusiones de lo que pensaba Pablo. ¿Cuál es el credo de Pablo? ¿Cuál es el credo de Pablo? Bueno, hay un himno en la carta a los filipenses, que yo se lo leí, que dijimos que ahora lo íbamos a ver, ahora lo vamos a ver, que es un himno muy antiguo, mucho más antiguo que la carta en que está. O sea, si la carta a los filipenses se escribió alrededor del año 55 y la resurrección fue alrededor del año 35, o sea, estos 20 años, el himno debe haber sido en un punto intermedio. O sea, este himno debe haber sido ya recitado en la liturgia de los cristianos aproximadamente unos 10 años después de la resurrección del Señor. Eso lo dicen estudiosos cristianos, no cristianos, hay un acuerdo, ¿no? Y aparentemente parece que es una traducción que hace Pablo de un himno escrito en arameo, o sea, en el lenguaje mismo del Señor. Vamos a ponerlo en pantalla. Está en la página 65. Si ustedes tienen los manuales impresos, ahora en la página 65, y si no, yo les voy a ponérselo aquí en pantalla. No, no es este que yo quise. No es este, señor. Vamos a poner 8. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este es. Ahí está. ¿Por qué me sale eso? Vamos a votar eso entonces. Espérense un segundito, please. El himno de Filipenses. Sí. Espérate, es que me está Sí. diciendo que tengo 2 veces. Ya, ahora vamos. Espero. ¿Dónde estás, Filipenses? Ahora se me perdió Filipenses, espérense. Vamos a ver. Página 65. En la página 65, sí, espérense. ¿Por qué se me fue Filipenses? Bueno, vamos a buscar Filipenses, no se preocupen. No nos vamos a demorar mucho. Espero. Aquí. Acá está. Go to page 65. Entonces, view as single page. Ya, ahora sí, espero. Aquí. Ahí está, ¿lo ven? Sí, ahora sí. Ahora sí, ¿no es cierto? Ya. Bueno. Ya les expliqué el origen de este himno. Lo vamos a leer. Cristo, como les digo, es una celebración litúrgica que debe tener 10 años después de la resurrección del Señor
que tiene una traza de arameo bastante fuerte, por lo tanto es directo de la predicación inicial, antes seguramente que Pablo lo pusiera acá. Dice, Cristo Jesús, quien aunque era en la forma de Dios, no se consideró igual a Dios como algo para aprovecharse, sino que se vació de sí, tomando la forma de un esclavo y naciendo en forma humana. Fíjense bien esta primera estrofa. Cristo Jesús, quien, aunque era en la forma de Dios, bueno, eso en castellano moderno quiere decir, aunque tenía la naturaleza divina. Eso en arameo, eso, quien aunque era en la forma de Dios, en ese momento era de naturaleza divina. O sea, aquí está hablando claramente que Cristo Jesús, que realmente Cristo Jesús, el Mesías Jesús, eso es lo que quiere decir en arameo. Aunque era en la forma de Dios, lo está hablando ya como un Dios, llamémoslo así, preexistente. O sea, no es un ser humano que estuviera allá. Tenía naturaleza divina y era, no es, era. O sea, estaba como divinidad ya desde preexistente. Pero no se consideró igual a Dios como algo para aprovecharse. Eso es muy interesante, que es un poco también reflejo de lo que se nos lee en la Pasión según San Juan, que le dice Jesús a Pilatos. Oye, si yo podría pedirle a mi padre que mandara 4 legiones de ángeles y ustedes ahí estarían fritos. Los destruiría a todos. Por eso no se consideró igual a Dios como algo para aprovecharse. No hizo como hacían algunas divinidades de algunos pueblos ahí, que daban órdenes, ¿no?, a los seres humanos cómo debían comportarse. Órdenes divinas. No, aquí no se consideró que por el hecho de ser igual a Dios se podía aprovechar él de ese beneficio, sino que se vació de sí mismo, tomando la forma de un esclavo, naciendo con forma humana. Ese término también muy de raigambre aramea, que son muy descriptivas las cosas en los lenguajes semitas, dice, imagínense de la siguiente manera: decidió venir a la tierra para nacer con forma humana, pero vaciándose de esa forma de Dios. O sea, como quien un buzo que sale del agua, digámoslo así, y se saca el traje de buzo para vivir en la tierra. O sea, se vació de su característica divina. La dejó colgada allá arriba, ¿eh?, para tomar la forma de un esclavo naciendo en forma humana. Y hallándose en forma humana, sigamos con la estrofa 2, se humilló y se hizo obediente hasta el punto de muerte, incluso muerte de cruz. O sea, hallándose en forma humana para venirnos a transmitirnos la predicación del reino de Dios que está en medio de nosotros, se humilló, ¿vale? Ni siquiera se encarnó en el hijo del emperador romano para que después fuera él el emperador romano. No, se humilló. O sea, nació de una familia en que eran artesanos, nada más. Por eso yo decía, tomó la forma de un esclavo también. Pero se hizo obediente hasta el punto de la muerte, e incluso una muerte de cruz. O sea, la fidelidad que él tuvo a su misión de transmitir ese mensaje del reino de Dios que está en medio de nosotros, la ejecutó obedientemente hasta el punto de la muerte, que tuviera el riesgo de correr, e incluso la peor de ellas, que era la muerte de cruz. Por tanto, Dios lo ha exaltado y le dio un nombre que está sobre todo nombre, de modo que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, la tierra y bajo la tierra,
y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, no el César. Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Y aquí viene, ¿no es cierto?, en esta tercera estrofa, en la entronización que dice San Pablo muchas veces, de que Cristo, por haber cumplido fielmente esa misión, ¿no?, como la madre que dice, yo voy a salvar a mi niño del incendio de la casa, cuésteme lo que me cueste. Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, o sea, lo hizo volver a su categoría divina, digámoslo así. De tal modo que en nombre de Jesús toda rodilla se doble. Eso se lo está diciendo a los romanos de su época, a los que está convirtiendo. Ustedes tienen que doblar la rodilla, no ante el César, sino que para confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y eso no solamente a los seres humanos, porque dice, en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. De tal manera que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Eso es lo que se llama el credo de Pablo. Lo que ve Pablo en Jesús no puede compararse con nada conocido para su época. Bueno, y aquí pongo la explicación en la página 66, que ya se las acabo de hablar verbalmente, o sea, no se las voy a repetir de nuevo. Para Pablo, en segunda estrofa, Jesús no solo murió, sino que fue crucificado por el poder imperial romano de su época por defender una visión de la vida diferente a la del imperio, es decir, diversa a la sabiduría de este mundo. Y la tercera estrofa es muy interesante, porque encontramos tal vez la proclamación más triunfalista del señorío de Jesús, Cristo del Señor, en todo el Nuevo Testamento. Inmediatamente tras referirse a la muerte de Jesús en la cruz, el himno proclama, por lo tanto Dios lo ha exaltado como primicia de la resurrección y le dio el nombre sobre todo nombre. Y se refiere a que deben doblar a la rodilla los tres niveles que según la concepción antigua formaban el universo. O sea, cuando habla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, significa el universo completo. Y concluye con unos términos que se oponían explícitamente a la teología imperial de Roma. Y toda lengua confiese que Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, es Señor para la gloria de Dios. Jesús es el Señor, el emperador no lo es. Jesús es Señor y no son los gobernantes de este mundo. Bueno, si ustedes empiezan a pensar un poco en lo que está pasando en algunas partes del mundo, fíjense lo que está ocurriendo en este momento en Nicaragua. Porque uno podría decir aquí que en Nicaragua está viviendo exactamente la situación que veía Pablo y que la pone. O sea, ahí hay una especie de adoración, que no será adoración, por supuesto, a este señor Ortega y a su señora. Y él es el único que puede recibir honor y gloria de él, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando con los cristianos en este momento? Que los están marginando de todo, o sea, ya no solamente persecución política, sino que es desaparecimiento total al que ose decir que el Señor no es, que el Señor no es el señor Ortega, sino que es Cristo Jesús. O sea, ahí se entiende un poco lo que estamos viendo. Bueno, yo creo que vamos a quedar aquí, porque el quinto punto de la doctrina de Pablo lo podemos ver perfectamente en la próxima clase, porque es bien interesante también, pero ya hemos visto los cuatro más importantes, que dan una idea del pensamiento paulino. Y como le digo, el pensamiento paulino que influyó muchísimo también en la reacción de los tres evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, que vamos a empezar a verlo en la próxima clase. En la próxima clase vamos a ver este capitulito chico que nos queda del pensamiento de Pablo, y ahí vamos a empezar ya con los evangelios. A ver, entonces ahora veo que hay algunas preguntas y vamos a